Yo ejercí el periodismo. Es posible que hubiera sido más proactivo, hubiera hecho cosas más objetivas. Nos instruyó para que buscáramos dónde pudiéramos conseguir vacunas, y las vacunas se consiguieron. Bueno, gracias por estar con nosotros. Como siempre les digo, es un placer enorme recibirles a través de esta plataforma y sobre todo hoy agradecerle al doctor Daniel Acosta desde León pues esta posibilidad, doctor secretario de Salud del Gobierno del Estado, esta posibilidad de charlar. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, gracias por quitarse el asco de venir a platicar con nosotros, ¿no? Así es. No es fácil, no Sí. es fácil. ¿Le gusta el periodismo? ¿Le gusta encontrarse con los medios de Claro, comunicación? yo ejercí el periodismo. No me diga. Yo fui O sea, es reportero de familia de también. La Fuente Policíaca, No me diga. con aquel periódico Opinión, con los Rosillo, Claro, claro. y después me dieron la Fuente Policíaca Ujú. en un lapsus de la Escuela de Medicina. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí de periodista? Yo creo que fácil fueron 2 años, 2 años que tuve la oportunidad de trabajar. Me tocó conocer gente muy, muy buena, el Gordo Ábalos, No me diga. el chaparrito del momento, Rafa Ibarra, Rafael Ibarra, sí. Salvador Aspeitia, Sí. entre mucha otra gente que me enseñó mucho, que me ha servido para toda la vida. Redacción, No, y sobre todo este encuentro con las realidades, Así especialmente para los compañeros que cubren policíaca, decirles, es una enseñanza brutal el Así tema de es. poder ir viendo la realidad tan terrible que se desde vive. luego se vive, ¿no? Y aparte es adictivo el periodismo. ¿Verdad que Se sí? Es acostumbra. veneno. Mire Así usted es. aquí tantos años ya nosotros. Sí, sí. Pero bueno, es potosino usted, don Daniel. Originario del barrio de San Sebastián. Es que yo el otro día platicaba con uno de sus hermanos, la familia no se escoge ni modo, yo también Ajá. tengo hermanos vagos, les mando un saludo a todos. Pero yo era de Morelos, entre Casamadrid y Arteaga. Entonces, pues orgullosamente el barrio de San Sebastián. Así es. Una zona, específicamente esa área muy bonita. Sí. Ese pedacito de San Sebas. Sí. Entonces, ahí nació usted. Ahí, literalmente ahí nací. Ahí me tocó partera todavía. No me tocó hospital todavía en ese tiempo. Y en la misma calle de Treyes, ahí donde habita mi padre todavía, gracias a Dios, ahí fue donde yo tuve, pues ahora sí que la mayor parte de mi infancia y adolescencia. ¿Dónde decide voy a ser médico? Son varias circunstancias familiares de salud. Una mamá con muchos problemas articulares y un hermano que a final de cuentas tuvo un problema médico. El acercamiento con el periodismo, después la Cruz Roja, me orientan hacia la medicina y no me arrepiento hasta ahora de haber tomado esa decisión. Fue difícil, entiendo. Sí. ¿Tenía usted alguna otra opción? Fíjate que no, nunca. Siempre dijo voy a ser médico. Del momento que lo decidí, me inscribí, presenté el examen, lo pasé. Batallé, no tenía los hábitos de estudio, ¿sí? Como les pasa a muchos muchachos en medicina. Afortunadamente supe acercarme a gente que me orientó y pude terminar la carrera con muy buena expectativa. Eso me llevó a hacer una especialidad también sin batallar a la primera que decidí. Y pues ya el día 28 de febrero cumplo 30 años de ejercicio profesional. Neurólogo. Neurocirujano. Neurocirujano, perdón, sí. Neurocirujano. Neurocirujano, y de la neurocirugía me he orientado a la columna vertebral como parte del sistema nervioso central. Y eso es lo que me dio para sobrevivir a estos 30 años y crear una buena familia. Como anécdota, vamos a decir, antes de entrar a la entrevista, le decía yo al doctor que fui su paciente alguna vez, pero que yo ya iba muy mal y que así quedé, ¿verdad? Así es. Básicamente, o sea, no había remedio. Ok, no había remedio, de acuerdo. Estas galletas son de utilería, ¿no? ¿Verdad? Okay. Gracias, sí. ¿No? Sí, ahorita. Gracias. Sí. Este salto de la medicina, que además una carrera muy exitosa, insisto, en el tratamiento al que se especializó durante muchos años, reconocido potosino, etcétera, dar el brinco, digamos que a la administración de la salud, ¿qué tan difícil o qué tan complicado, doctor?
Fíjate que no fue un salto tan abrupto. ¿No? Durante aproximadamente 12 años tuve oportunidad de participar en la administración, principalmente del Hospital Central. Ujú. En algunos hospitales particulares me dejaron participar en dirección, áreas de urgencias, algunas jefaturas de servicio. Fui jefe de la división de cirugía y fui subdirector del Hospital Central. Entonces no era algo desconocido. Ujú. Y aparte nos fuimos preparando, conociendo precisamente el entresijo de lo que era la salud en San Luis, y eso fue realmente lo que nos llevó al lugar donde estamos ahora. ¿Es la rifa del tigre? Lo pregunto honestamente. Al cabo que nadie nos oye. ¿Está complicado? Sí, realmente es complicado, un sistema de salud muy complejo, Ujú. con muchas áreas de oportunidad, abandonado en muchos sentidos. Qué elegante con esto de las áreas de oportunidad, doctor. Es que no puedo hablar para atrás, no me gusta hablar hacia atrás, No, mejor porque veo hay que hacia echarle para adelante. adelante, pero decir, hay muchas cosas que cambiar. Definitivamente. Ujú. Nos acostumbramos a hacer una medicina curativa, de hospital, de consultorio, de medicina, Sin prevención. y poco se hizo para promover la salud primero y después la prevención de la salud. Entonces hay un principio, aproximadamente estamos invirtiendo 80% de nuestros recursos en curar y 20% en prevenir. Cuando debemos de invertir yo creo que ese sería el ideal de un sistema de salud, porque eso automáticamente te va a eficientar las áreas de hospitales, las áreas curativas. Ese sería el principal motivador Y para yo hacer creo esto. que el toque que tiene que ver con que usted atiende personas. De hecho, es decir, el contacto con la gente, saber exactamente qué es lo que va necesitando, hacia dónde va el trato, más allá del perfil que se genera a través de la construcción de la profesión, es decir, en la escuela, lo que se recoge a través de la Ujú. academia, los valores personales, saber que la gente necesita buen trato. Yo Así creo que es, eso cuenta, ¿no? O sea, es decir, definitivamente. un doctor que ejerce. Así es. A eso te- Yo creo que uno de los puntos claves en la medicina, y estoy hablando de la medicina en general, Ujú, es la empatía con el que recibe el servicio. ujú. Y aquí estamos hablando del paciente directamente, Sí. pero hay comunidades, hay familias que necesitan la empatía del personal de salud, como ahora se le llama. Ujú. Pero ¿Sí? me refiero a que hay en la historia, no, y en la historia presente incluso, personajes que se pueden encargar de la salud, pero que han estado siempre detrás de un escritorio. Es Entonces correcto. eso de alguna manera tiene una connotación distinta, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. a lo mejor el feeling, esta empatía no se da tan fácil. ¿Por qué El- se establecen políticas desde el escritorio? Pues así está todo dar, ¿no? en estos 4 meses, un poco más de 4 meses, lo que hemos aprendido con el equipo de trabajo es que en el escritorio no resuelves nada, que quien tiene más oportunidad de realizar cambios es en el campo, en la comunidad, en los hospitales, en los centros de salud, porque te das cuenta realmente de lo que está pasando, ¿no? Ujú. Y aunque sabemos que va a ser difícil el reto de cambiarlo, eh, debemos de intentarlo por San Luis, ¿no? Sí, porque no es nada más que uno quiera, sino hacer que, hombre, hacia abajo permee esa filosofía Así es, y que los de calle pues, anden en la calle y con así gusto y es, con empatía y con entusiasmo y con decisión. correcto. Valores de la medicina que a veces no se rescatan tanto, ¿no? Así es. Uno de los problemas que yo veo y que más me atemorizan es ser víctima de mis propias palabras, ¿no? Ujú. Cuando hablo Exacto. muy optimista de lo que se puede hacer. Pero creo que el poder intentar hacerlo ya es una ganancia porque no se estaba haciendo. No se hacía a punto. No, estaba todo abandonado. Qué triste, ¿no? El sistema de salud está fragmentado, ¿sí? Está fragmentado, Cuando dice fragmentado, quiere decir que por zonas, no hay nada, no por hay etapas. articulación. Ah, exacto. O sea, Sí, no está articulado, Ujú. ¿sí? Entonces, eso ha llevado a que la medicina privada, la medicina particular, sea la única opción que muchas veces la gente que la puede pagar sea la que tenga. Y entonces, por eso ha resurgido la medicina tradicional, por eso hay muchos charlatanes, por eso es que falta una estructura sólida en salud, ¿sí? Que debe de ser multifactorial, ¿no? Debe de ser muchos factores los que intervienen en esto. Déjeme, antes de ir a otros temas que necesariamente tiene es decir, tendrían que ser un análisis del secretario de salud. Antes déjeme decirle,
médicos potosinos, una comunidad médica potosina muy amplia, a veces aún dispersa ideológicamente muy sólida entre sí, ¿no es cierto? Ujú. Es decir, con orgullos arraigados en el sentido de decir, usted es egresado de la Universidad Autónoma de San De Luis, San Luis Potosí. los egresados de la universidad, la mejor escuela de medicina está en San Luis Potosí, más los que van llegando, etcétera, y que se ha vuelto, digamos, una tradición muy importante, o se había vuelto una tradición muy importante, y la pregunta va en el sentido sigue siendo, un prestigio enorme de los médicos potosinos. Así es. ¿Sigue siendo? Sí, yo creo que sí, y eso es innegable, y tenemos ejemplos de médicos de gran renombre. Sin embargo, no lo es todo, ¿sí? No lo es todo. En algunas discusiones en el colegio médico, en el colegio de la profesión médica, le damos poco valor al médico general, ¿sí? Al médico que decidió o no tuvo la oportunidad de especializarse, o al médico familiar, que es una especialidad, ¿sí? Que son áreas de la medicina que realmente son las de donde debería estar enfocado el centro de la atención, en la medicina general y en la medicina familiar. Pero eso no le quita el valor que tiene la tradición de la mejor escuela de San Luis Potosí. Es un reto, porque la escuela de medicina se le puede criticar a nivel institucional de que forma especialistas. Tan es así que lo que evalúa a la Facultad de Medicina, mucho de lo que le evalúa es su capacidad de entrar a un examen de especialidad. Pero tenemos una gran carencia en medio rural, en las zonas suburbanas. Ese es el problema. A eso iba, porque muchas veces hemos escuchado, ahora desde el transcurso, no sé, de las décadas, que los médicos vamos, egresan de cualquier universidad, pues no se quieren ir a la comunidad, doctor. Así es. Y entonces ese es un dolor que tiene el sistema médico, ¿no? Así el es. sistema de salud, ¿o no? Así es. Ese es uno de los grandes problemas. Pero es que también dicen, les pagan una miseria. ¿O qué? Sí, bueno, es que la proporción entre lo que gana un médico en su consultorio o en una institución particular, sí hay una diferencia importante, y las instituciones, llámese la que se llame, sí los sueldos no son en muchos sentidos, si no tienes una posición, a veces no llegas a cubrir tus expectativas económicas. O lo que peor es de que sales de un trabajo en el seguro, te vas en la noche a salubridad y en la mañana te vas a otro lado. Entonces sí es muy desgastante para un profesionista ese ritmo de vida, ¿no? O sea, el perfil aquel del doctorcito de Cantinflas que se va al pueblo es muy difícil encontrar, la verdad. Sí, pero hay mucha gente, ¿eh? ¿A poco Nosotros sí? tenemos cerca de 2,000 médicos en comunidades. ¿Qué ¿sí? trabajo hacen esos, no? Así es. Esos profesionales. Y es gente que se arraiga en su comunidad. Inclusive estamos trabajando con los pueblos indígenas la posibilidad de crear un perfil médico de acuerdo a sus necesidades. En San Luis Potosí son cerca de 230,000 poblados, gente de pueblos originarios, ¿no? Entonces sí es una población bastante grande. Y todos ellos menores de 100 habitantes, ¿verdad? Esos poblados. Poblados. Sí. Hay algunos grandes. El problema es que está disperso por todo el estado. Y San Luis geográficamente es muy difícil. Y esa es la principal limitante. ¿Usted le da cheque ahí como uno de sus principales retos? Así es. Las comunidades, porque son las que tienen más pobreza en todos los sentidos. Cuando usted tiene tiempo libre, ¿a qué se dedica, Doc? Porque sé que no digo, aparte, cuando tiene tiempo libre, lo voy a dejar ahí. ¿Qué le gusta? ¿Qué me gusta? ¿Le gusta el cine? Me gusta ver películas, no forzosamente ir al cine. Me gusta jugar con mis nietos. Salimos a caminar. ¿Cuántos tiene? Dos nietos, una niña y un niño. Creo que actualmente en el poco tiempo que tenemos, los invertimos en ellos. Me gusta mucho viajar. Ahora no ha habido oportunidad. ¿Algún hobby en especial, además de viajar? ¿Colecciona usted algo? El otro día les preguntaba, ¿coleccionan algo? Por ejemplo, en mi caso, yo colecciono vergüenzas muy continuamente. No llego a tanto. Okay. Me gusta coleccionar crucifijos. Ah, no me diga. Sí, tengo ahí una pequeña colección muy grande, sobre todo enfocados más que en lo religioso, en lo artístico. Y sí, es padre ir viendo, buscando diferentes cosas, ¿no? Es bonito porque cuando uno viaja se va encontrando cosas. Así es, lo que te gusta, ¿no? De distintos materiales, ¿no? Así es, tuve oportunidad. Todo esto empezó en ¿Solo un los viaje. ¿Crucifijos o los rosarios completos también en algunos casos? Solo generalmente crucifijos. Crucifijos, sí. Desde el que encuentras en una
punto de venta. Esto inició una vez en Israel, en Nazaret, donde vi una gran cantidad de crucifijos de diferentes que no me los podía traer todos. Entonces dije, bueno, pues los puedo tener desde México y por eso es un hobby. Ese es todo, crucifijos. Sí, jugar con los nietos, leer. Tengo mucha deuda de lectura. ¿Sí? ¿Qué lee? ¿Cuál es el último libro que leyó? Uy, híjole, ¿cuál fue el último que leí? Me ¿Dijo gusta... anatomía? No. Bueno, tengo que leer algo todavía de lo de medicina. Es que los médicos se actualizan siempre. Me gusta mucho la novela, me gusta la ¿sí? novela española, Ruiz Zafón, de los modernos. Tenía en deuda leer El Quijote de la Mancha, que no lo había leído. ¿No hizo secundaria usted, güey? Sí, pero es que ve que la lo leí, secundaria lo lo pone. estoy leyendo en español original. No me diga, de Castilla. O sea, tratando de entender el léxico que usaba Miguel de Cervantes. ¿Qué otra cosa estamos leyendo? Bueno, con mi Biblia, con mi nieta nos pusimos el reto de leer algo de la Biblia, ¿sí? De entender algunas cosas, dándole un sentido no tanto, te repito, no tanto religioso. ¿Pero es usted creyente? Sí, claro. Déjeme decirlo así, ¿ejerce? No, muy poco. Muy poco, pero sí tengo pues el arraigo familiar de la religión cristiana, católica más que cristiana. Es interesante porque para un doctor, voy a ponerlo en esta perspectiva y tengo que hacerlo. Para un doctor no está fácil porque pues cuando atiende un paciente uno espera que pueda mejorar, pero hay ocasiones en las que no se puede. Así es. Y entonces supongo que debe ser una frustración brutal, terrible, es decir, un estrujamiento espiritual durísimo, ¿no? Sí, claro. ¿O se vuelven insensibles? Yo no creo. Yo creo que sí te cambia la percepción de las cosas, te haces más duro. Sin embargo, si tienes esa sensibilidad dentro de tu formación, te permite a veces acompañar al paciente en su dolor. Eso es bien importante, que no todos los médicos lo tienen, y es uno de los problemas en la formación, no solo del médico, sino también de la enfermera y de otros profesionales de la salud. Esa sensibilidad, así como hablamos de educación y hablamos poco de familia, eso pasa también con la formación del personal de salud. Por cierto, hablando de la familia, ¿cuántos hijos? Tengo 4 hijos. 4 hijos, 2 nietos. 4 hijos, 2 nietos, 10 hermanos, 9 hermanos actualmente. ¿Todavía en familia? En familia, usted. Así es, así es. Educarlos desde la ocupación de un médico está complejo. ¿Tiene hijos médicos? Un hijo médico que iba enfocado a la geriatría, no le gustó y trabaja áreas de terapia intensiva y áreas de geriatría, pero sin tener la especialidad, es médico general. ¿Sigue dando usted consulta, doctor? Poca, pero sí digo, precisamente ahorita. Porque son los que se quedan ahí al pendiente. Así es. Es decir, el problema del operado, de la persona operada que fue sometida a una intervención quirúrgica, es que no tan fácilmente te abandona. Entonces tienes que dar un seguimiento al menos un buen tiempo. Es responsabilidad, pues. Claro, no lo puedes abandonar. No quisiera, pero tengo que hablar de la pandemia. Ajá. Me acordé hace rato usted que decía de la insensibilidad, porque seguramente usted sabe que hay muchas opiniones en torno a cómo se ha manejado la pandemia en el mundo, ¿no? Desde luego también en nuestro país, el cubrebocas sirve para lo que sirve, para lo que no sirve, ya domamos la pandemia, etcétera, etcétera, esas frases que han quedado aquí y yo creo que acá también marcadas. Primer punto, tal cual, el manejo de la pandemia a nivel general, ¿bien o mal? Honestamente, haciendo una valoración, porque ahora está usted en una posición en la que dirá, bueno, pues se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer, pero en términos generales, estamos cumpliendo 2 años de pandemia en México. Yo creo que es difícil hacer una crítica acérrima a la gente que tuvo las decisiones por una sencilla razón. Estábamos ante lo desconocido. Sabíamos que era virus, ¿sí? Y salieron los virólogos, pero el comportamiento no lo conocíamos. Entonces fue un ensayo-error. Yo lo pensaba hace unos días cuando se discutía sobre la ivermectina, y alguien veía que había algún resultado positivo, entonces lo aprovechaba y lo describía, ¿sí? Sí, en el momento de la urgencia. Y caímos en lo que es la infodemia. Empezamos a recibir cantidades exuberantes de información que tuvimos que ir filtrando. Entonces esos primeros meses de aprendizaje fueron muy duros. Entonces, quien iba generando la experiencia,
¿sí? Europa y Estados Unidos siempre nos llevaban unos meses de adelanto. Yo creo que ahí en un momento dado lo criticable fue no entender la experiencia de otros países y adoptarla nosotros como propia. Vamos a suponer que el doctor le toca coordinar. ¿Hubiera hecho usted lo mismo como se hizo o hubiera tenido algunas cosas distintas? Es posible que hubiera sido más proactivo, hubiera hecho cosas más objetivas. Por ejemplo, en su momento, lo que trabajaron en medicamentos que siguen vigentes, los que trabajaron en las vacunas, probablemente yo hubiera agarrado el mismo camino, buscar una vacuna que resolviera, o sea, cuando menos nos permitiera controlar. Realmente lo que partió este problema fue la llegada de las vacunas, que si bien no son las vacunas ideales, ¿sí? Porque fueron hechas de emergencia, literalmente así se llaman. Que se siguen mejorando, por cierto. Fueron las que nos permitieron estar en un momento ahorita donde podemos decir que no se ha terminado la pandemia, sin embargo, podemos hablar de que hay un control de la pandemia. Por cierto, hoy este programa se transmite este lunes. Ajá. Estamos en lunes y ya estamos en verde en San Luis Potosí. Es correcto. En cuanto al semáforo epidemiológico, que ha cambiado muchísimo, hay que decirlo, con los criterios se han modificado y de pronto es uno y de pronto es otro. La comunidad médica potosina antes pues fue crítica, muy crítica del semáforo tal cual se presentaba, que se ha ponderado, dicen algunos, la reactivación de la actividad económica sobre el tema de la seguridad y la salud. Usted como médico, como titular de la Secretaría de Salud, ¿ve con buenos ojos el cambio de semáforo desde el naranja y hasta el verde? La verdad que esto no es casualidad, porque sí se hicieron maniobras, sí se hicieron acciones. A nosotros tengo la ventaja que el señor gobernador nos escucha, ¿sí? Nos escucha el equipo de salud, y todas las decisiones que se han ido tomando las tuvimos que decidir nosotros. La primera fue el empezar a abrir un poco más la economía, ¿sí? Porque veíamos que realmente no eran los restaurantes donde se infectaba la gente, o por ejemplo en las escuelas. Regresando un poco a la pregunta anterior, tenía que haber un orden regido por alguien, y eso lo asumió el gobierno federal, bien o mal, ¿sí? Y creo que si no lo hubiera asumido, cada quien hubiera hecho lo que hubiera querido. Entonces, de alguna forma, eso ayudó a que se pudieran ir tomando regionalmente otro tipo de decisiones. Al grado, nosotros, por ejemplo, el gobierno federal decía, no hagas pruebas diagnósticas, ¿sí? Entonces nosotros vimos un área de oportunidad y dijimos, ¿sabes qué? Si nosotros hacemos pruebas y salen positivas, nos van a subir los casos muchísimo, pero la gente va a entender, se va a guardar y va a cuidar a su gente. Y eso lo hicimos a principios de enero, fines de diciembre, principios de enero, y la verdad es que en menos de un mes estamos en semáforo verde. Por eso te digo que no es casualidad. O sea, sí hubo un trabajo detrás. Sí hubo un trabajo detrás. Hay un entendimiento mejor de la Y la gente respondió a las pruebas, ¿no? Así es. Y la otra cosa es que la vacuna, de tener un 15-20% de gente que no se vacuna, ha bajado al 8%. Entonces sí ha habido una mayor participación social, no del sector salud, sino de la sociedad. Que tiene que ser convocada también, ¿no? Exacto, que ha entendido el problema, y eso nos ha permitido decir ahora, no está terminado el problema, pero sí estamos en un momento de control de la pandemia. Esto va a seguir, ¿cuánto tiempo? No lo sé, tener el cubrebocas. Pues hay quien dice que es para siempre ya, ¿no? Probablemente, pero fíjate, no solamente es el COVID, nos disminuyó las diarreas, nos disminuyó las enfermedades, la misma influenza, las gripas, sí nos ayudó en muchos sentidos, el lavarnos las manos, el guardar una sana distancia, fueron factores que quien no lo quiera ver, no lo entiende. Yo le mando a decir a López-Gatell, con muchísimo gusto se lo pongo, y al presidente, que digo porque, a ver, hay cosas que se hacen bien, que se hacen mal, pero que siempre están abiertas a la crítica. En ese sentido, el gobierno federal no impulsó el uso del cubrebocas. Correcto. Esa es una realidad, ¿no? Así es. Y se criticó en su momento. Así es. Bueno, entonces no es casualidad, estamos en verde hoy, pero no es casualidad, hay un trabajo detrás que se ha hecho de manera constante, yo supongo intensa, que además ha generado la convocatoria general a la sociedad, que también está harta de guardarse y tuvo que tomar previsiones, es cierto también, ¿no? Así es. O sea, la gente entendió que tenía que cuidarse,
que tenía que entender la enfermedad, lo poco que entendemos de la enfermedad, y eso nos ha permitido regresar a las escuelas. Los niños ya necesitaban salir a las escuelas. Sí. Es una generación que va a tener muchos problemas por estos 2 años de limitante. El ejemplo de los estudiantes de medicina. Gente que entró a medicina en el 2019, 2020, 2021, 2022, que ahorita estaría en su último año de estudio, no ha pisado el hospital una sola vez. Entonces, es un ejemplo de la magnitud de las cosas. Hay un retraso, ¿va? Va a haber un retraso, ¿sí? Entonces, si bien hubo un acercamiento hacia las familias, hubo una dinámica diferente, el home office, cambió la dinámica familiar en muchos sentidos, nos permitió ver lo mejor de la gente, pero lo peor de la gente. Esto sí es un reto. Ahora, regresarlos a la escuela va a ser algo interesante, ver el trabajo de los maestros en las escuelas, ver el trabajo de los papás en casa y el comportamiento social, ¿no? Eso va a ser importante. Es decir, y ver también el rebote, porque podría haber, ¿no? Exacto. O sea, ¿usted confía en que en que no habrá rebote en materia de infecciones? Ayer mismo volvimos a subir arriba de 1000. No sé cómo anduvimos hoy. Bueno, bajó sábado de 1000 y domingo. un poco. Normalmente los fines de semana baja el número. Sí, pero es porque no trabajan los laboratorios, ¿no? Es eso. Pero sí, la tendencia de 2000 casos que teníamos a menos de 1000, esa tendencia va a bajar. Y el otro parámetro es la ocupación hospitalaria, ¿sí? De traer cerca de 300 pacientes a mediados de enero a 124 el día de ayer, ya con una cantidad menor de personas intubadas. Eso es un indicador de que pudiera estar mejorando. Sigue muriendo gente, sigue habiendo casos graves, eso no lo podemos... Y el promedio se ha mantenido 10, 12 diarios, ¿no? Ya empezó a disminuir un poco, pero hasta que no... nuestro promedio a inicios del año era 2 a 3 defunciones diarias. Que son 10, 12, pero historias historias brutales en cada familia, ¿no? Exacto. O sea, porque luego uno se podría eventualmente acostumbrar al asunto de decir, bueno, es que son estadísticas. Son poquitas, pero no es cierto. No es cierto. Uno solo es una cosa terrible, ¿verdad? Así es, son como bien dices, desgracias, son muy lamentables en las familias y lo vemos en gente cercana, ¿no? Nada comparado con lo que pasó hace un año, pero sí todavía no podemos estar tranquilos. Cambio de tema, rapidísimo. Trapo, escoba, trapeador, etcétera, no lo vi traerlo, pero ¿cómo le hace para recoger? Bueno, lo que dicen es un tiradero en el sector. ¿Cómo le hacemos? Bueno, simplemente lo primero que tuvimos que hacer es hacer un diagnóstico interno, ¿sí? Saber en qué condiciones, sobre qué terrenos estábamos pisando. Encontramos mucha gente valiosa en la Secretaría, en todos los niveles, mucha gente que fue necesario ir sustituyendo. Se buscaron respetar los derechos como trabajadores. Algunas gentes nunca les gusta cuando los tocas, entonces eso genera a veces ruido. Y empezamos a hacer un programa, un sistema de trabajo enfocado, por ejemplo, uno de los reclamos era el abasto de medicamentos. Encontramos el abasto en los centros de salud en 3%, estaban vacíos. No había medicamentos. Sí había medicamentos, pero no estaban distribuidos. Entonces empezamos y en el primer... ¿Estaban almacenados? Estaban almacenados. Y las primeras acciones nos llevamos 400 toneladas al interior del estado y apenas subimos al 55%. Y entonces seguimos analizando y vimos que en algunos hospitales había unos medicamentos y en otros lados no. Entonces eso nos llevó, y ahorita esperamos que en próximos meses nos lleve un abasto ya superior al 80%, que es el ideal. Por ejemplo eso, ¿no? Médicos y enfermeras. Centros de salud con 12 o 15 personas que trabajan de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y de las 3 de la tarde a las 8 de la mañana cerrado. Entonces se está trabajando en una reingeniería del personal, de recurso humano, buscando que se redistribuya en los días de descanso, los horarios de trabajo, que tampoco es fácil, pero hemos encontrado buen apoyo con los sindicatos. Sí, tenemos 4 sindicatos en la Secretaría de Salud y 2 en el Hospital Central, y hemos encontrado buen respaldo. Y entender lo que platicábamos al principio de la entrevista, que debes ir a las comunidades para que no se te saturen los hospitales, debes de dar la atención de prevención y de promoción. Creo que esa va a ser
Esa ha sido la escoba y el recogedor que hemos tenido que aplicar. No garantiza, pero sí de alguna manera decir, había como un reclamo entre la comunidad médica y los trabajadores de la salud potosinos diciendo, oye, pues que seamos también potosinos quienes participemos en el proceso de construcción de las mejores condiciones en materia de salud, que era un asunto, un reclamo que los médicos se tenían, ¿no? Que se oyó fuerte cuando el asunto del Hospital Central, por ejemplo, la construcción del Hospital Central, ¿se acordará usted? Sí. Es decir, que no siempre se puede tener la razón, pero claro, se escucha, ¿no? Sí, hay muchas aristas de todo esto y se busca el valor de la gente, ¿sí? Vienen gente, como bien lo dices, de afuera con muchos valores, con mucho... ahorita uno de nuestros subdirectores se va a Australia a hacer un doctorado en calidad. Entonces, pues vete con toda la confianza y cuando regreses te vamos a estar esperando, ¿no? Entonces, hay muchas áreas en la salud que se pueden ir mejorando. Entonces, hay un proyecto de trabajar con los colegios médicos, ¿sí? Buscando fortalecer algunos programas de la Secretaría con la voz de los expertos. Entonces, que además usted los conoce a todos, claro, ¿no? Sí, yo tuve la ventaja en dos periodos de ser presidente del Colegio de la Profesión Médica. Sí, lo sé, por eso digo, usted conoce a todos los que están en incluso en las especialidades. Usted conoce los doctores de acá, ¿no? Conocemos el medio, ¿sí? ¿Se lleva bien con ellos? Sí, ha habido mucho respeto, mucha apertura, y este proyecto, desde que a mí me invitaron a participar en la Secretaría, lo estábamos madurando, cómo incrustar a los grupos médicos en esto. Yo le voy a decir una cosa, lo voy a plantear así. Hay ocasiones en que las decisiones médicas es decir, las decisiones para mejorar la salud, no médicas, para mejorar la salud en términos generales, se oponen a las políticas públicas o a la política, punto, ¿no? Así es. ¿A usted le va a temblar la mano cuando un día la política quiere estar por encima de la salud? Lo pregunto honestamente. No, porque la posición de uno es dictar la política pública. ¿Sí? Sí, pero a veces se ve influida por la política electoral, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo lo veo en otro sentido, de lo que dicta México, ¿sí? A hacerlo en los estados, ¿sí? Por ejemplo, la Federación quiere concentrar los servicios de salud nuevamente en México. Pues ok, es una indicación, es una política pública. nuestro trabajo será llevar a cabo ese trabajo sin menospreciar ni perder lo ya ganado en cuanto a políticas de salud. Sí, porque hay que decirlo, usted es el secretario y el delegado. El director de servicios. El director, perdón. Sí, de servicios de salud. Como el delegado de salud federal. Exacto. Entonces, en ese sentido, sí tienen que estar bien alineadas las políticas en salud. Y es cierto, habrá controversia. Hay muchos temas álgidos en cuanto a medicina, ¿sí? Que bueno, no vale la pena tocar ahorita, pero sí hay que tener clara la política en salud y transmitírselo a los médicos, no solo a los médicos. A veces pensamos que nada más es medicina el sector salud. No, enfermeras. Enfermería, químicas, promotores de salud, psicología, que eso es otro tema. Etcétera. Entonces sí es importante. Oiga, hay un tema que sí no quiero dejar pasar, estamos a punto de terminar porque sé que tiene cosas que hacer, pero a ver, a propósito de políticas públicas, en contra o opuestas, digamos, al espíritu de atención en materia de salud, medicinas para niños con cáncer, el reclamo de sus papás, ¿cómo estamos en San Luis? Bien, o sea, no en condiciones idóneas, pero estamos bien. Y cuando decimos en condiciones no idóneas, quiere decir que hay carencia de medicina. ¿Pero que se está trabajando o no? Sí, claro. Ok. O sea, si te fijas, a nivel nacional hay estados que han resaltado por eso, por muchos motivos. Sí, Veracruz, etc. Carencia, la compatibilidad de los... Aquí también los padres de los niños con cáncer son combativos, sin embargo se ha sabido ir de la mano con ellos, por ejemplo con instituciones como AMANC, ¿sí? Donde nos ayudan bastante. Y en ocasiones esas asociaciones nos ayudan a suplir las carencias del sector salud. Porque perdóneme, doctor, es una jodidez que no, o sea, es una cosa terrible que eso ocurra en otros lugares, ¿no? Así es. En estos 4 meses que tenemos, sí hemos tenido algunos casos de falta de algunos medicamentos, pero sí hemos tenido la capacidad de comprarlos. El problema es cuando no hay en el mercado un producto, es donde batallas para dárselo al niño. Ahorita el gobernador está muy interesado en que tengamos un centro de mezclas. Tú sabes que el INSABI es el que proporciona
la compra de los Sí, por medicamentos. las compras consolidadas. Exacto. Ujú. Entonces, los medicamentos oncológicos los compra el INSABI. Entonces, con una central de mezcla estaríamos garantizando un abasto seguro Bien. para la mayoría de los niños que estuvieran, niños y adultos. No es los niños son mucho más sensibles, pero hay adultos que requieren Ujú. medicamento, ¿no? Y cuando institucionalmente, por ejemplo, el ISSSTE o el seguro no tienen un medicamento y nosotros lo tenemos, se los pasamos, igual ellos nos ayudan a veces a suplir estas carencias que tenemos. Pero sí se está trabajando, ¿eh? ¿Qué quiso decir el gobernador el otro día que dijo que estaban pensando comprar vacunas sobre COVID? Bueno, tanto el señor gobernador como su esposa están muy preocupados por el grupo de los niños. población ¿Se de los debe vacunar niños. o no a los niños, Yo creo doctor? que A sí. partir de su punto de vista. Yo creo que sí, ¿Niños de 5 en adelante? de 5 en adelante. ¿Porque hay vacuna pediátrica? Así es. Ok, ¿qué quiso decir? Perdóneme, lo interrumpí. Cuando digo comprar, nos instruyó para que buscáramos dónde pudiéramos conseguir vacunas y las vacunas se consiguieron. El problema es que tú sabes que es vacuna Pfizer. Ujú, es Y Pfizer. esa vacuna Pfizer tiene características. Debe mantenerse a menos 20 grados centígrados, más o menos. Una vez abierta, tienes un tiempo para utilizarla. Entonces, el transporte, el mantenimiento y la distribución no es nada fácil. Las vacunas ya se han conseguido. Si hay mercado en Estados Unidos de vacunas. El problema es que tenemos que tener una autorización federal para que esas vacunas... Pero hace un tiempo dijeron que sí los iban a autorizar, ¿no? Sin embargo, no se ha logrado esa autorización. Tú lo sabes, el gobernador de Nuevo León ha intentado, y lo que él hace es subir muchos niños en autobuses, van caravanas de 50, a McAllen 100 y a Reynosa. autobuses a Laredo, a A Laredo, McAllen, sí. y los vacunan en una garita y así como están, se regresan. Nosotros vimos esa posibilidad, pero son 500 kilómetros más, No, es es mucho muy- riesgo para los niños, y aparte cada niño tiene que ir acompañado de un adulto. ¿No está cercano ese asunto? De la... Temporal. O sea, no está cercano en temporalidad de ese tema. No. Así es. Bueno, hay algunos mecanismos legales como amparos que están obligando ya a la autoridad federal a que se vacune. ¿Se vacunan a través de la autoridad federal o a través de los la secretarios de salud? autoridad federal. Nosotros somos participantes Ok. En el seguro social, digamos. es lo que se llaman las brigadas correcaminos. En San Luis Potosí está en manos del seguro y de bienestar, del licenciado Gavino. Y nosotros somos parte de ese comité. En otros estados lo tiene salud, o sea, Sí, varía. sí. Y aquí en San Luis, pero son decisiones O sea, pero federales. al fondo se va a tardar el asunto de vacunar a los niños aquí. Yo creo que no mucho, ¿eh? Hay un grupo de niños de 12 y 13 años, de los adolescentes, que nos falta, y el grupo de 5 a 11. Creo que realmente es cuestión de semanas que tengamos una decisión ya en cuanto a la vacuna de los menores de edad. Vamos a estar al pendiente. Claro que sí. Y bueno, pues, doctor, muchas gracias. Yo, ya hablando en serio, le quiero decir, deseo profundamente que al Cruz Azul le vaya bien, lo digo en serio. Creo que va bien, por cierto, esta temporada. Está jugando bien, ¿no? Más o menos. Incorporaciones buenas. Digo, llegó este muchacho de Monterrey que juega bien. Y de veras le deseo porque queremos al secretario contento para que pues la salud salga, salga a trabajar contento, ¿no? Básicamente. Claro que sí. Saludos y bueno, pues a ver si nos vamos un día de estos a echar unas tripas ahí ¿cómo se llama? Con Juanito. Al Parián. Bueno, ya no está don Juanito, ¿verdad? Pues están los hijos y las hijas. Y todavía están buenos, hace mucho que no voy. Bueno, yo también hace mucho que no voy, pero creo que dejó bien educada a su gente, don Juanito. San Sebas tiene lo suyito, muchachos, en materia gastronómica, debo decirles, ¿verdad, doctor? Sí, tiene muchas cosas, San Sebas, que no se conocen. ¿En qué escuela estuvo usted en la primaria, se acuerda? Primaria estuve en el Simón Bolívar, que está por la calle de Negrete, cerca de San José. Antes estaba en la calle de Abasolo. Ajá. Y después me cambié a la Ignacia Aguilar, que es una primaria oficial. Sí. Esa fue la básica. Y luego en la Torres Bodet, en secundaria. En la Torres, acá por Reforma. Nicolás Zapata. Nicolás Zapata y Pedro Moreno, ¿verdad? Todavía me tocaban las prepas de la universidad. ¿En cuál estuvo? En la 3, donde es ahora. ¿En la mañana? En la mañana. Ahí estuvimos. En la 3 es la de Avenida Industrias. Rutilo Torres. Exacto. Sí, Avenida Industrias. Y de ahí ya medicina. Y ya tuve oportunidad de hacer la especialidad, maestrías, cursos. ¿Y cuándo se casó?
O sea, ¿ya había terminado la carrera? Empezando la residencia en 1987. ¿Qué edad tenía usted, se acuerda? 27 años. Ay, lo agarraron pollito Sí, me todavía, agarraron pollito. doctor. Sí, pero mi hijo ¿Y su nace esposa? ¿Qué edad tenía? en los mismos años que yo. Ah, más o menos. Sí. Y ya a partir de ahí, pues crear la familia, empezar la profesión y darle para adelante. Usted vive aquí. Así Está es. usted aquí. Seguramente se va a quedar aquí. Aquí están sus hijos. Por eso Así es es. muy importante, de alguna manera reiterar que qué le puede usted decir a los potosinos de parte de un doctor potosino que está a cargo de la salud. Es muy sencillo. Yo diría que San Luis necesita de su gente. En el área que estés, en donde estés, periodismo, producción, industria, necesitamos querer a San Luis para que crezca. Se lo merece. Y en eso está usted comprometido. En lo que nos toca en salud, vamos a tratar de que la gente de San Luis sea una población sana. Bueno, hacemos un corte de caja en unos 6 meses a ver si podemos repetir, para ver cómo, a ver si ya se cumplió esta expectativa de haber domado ahora sí la pandemia de veras por esta, y si no aquí tengo la otra, dicen allá en México, Así es. que ya casi está domada la pandemia, y sobre todo vemos lo de las vacunas y vemos cómo se resolvieron las cosas. Hacemos corte de caja, ¿le parece? Me parece muy bien y a tus órdenes. Y yo le aprecio enormemente que haya estado con nosotros. No, hombre, agradecido soy yo. Y si la promesa es regresar, pues me da más gusto. Muy bien. Y que sea aquí afuera, porque entonces va a estar haciendo calor. Se lo cambiamos, y no sabe uno ya en San San Luis, ¿no? ¿verdad? San Luis. El clima se lo cambiamos. Yo le agradezco a usted que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias, nos vemos a la próxima. Hoy con nosotros el secretario de Salud, el doctor Daniel Acosta de León. Hasta la próxima, bye.